genera el resultado. Ya para lo otro, lo que hacemos entonces es lo siguiente. El hash, recibimos el hash. Como vamos a recibir el hash, eso es una validacióncita adicional que queremos hacer. Parts, vamos a validar las partes que tiene ese hash. Como nosotros, todas las contraseñas deben de tener el mismo formato, simplemente lo que hacemos aquí es un split. Le decimos que queremos hacer un split de 3. Listo. Vamos a hacer un split. A ver, hash punto el separador. Y la cantidad que queremos hacer son 3. Vamos a ver qué nos sale aquí. ¿Qué dice? Separador, no está cogiendo la sobrecarga que es. Porque una cosa le está cogiendo. Separador. El separador. Y la cantidad. La que le estamos especificando. Le mandamos un 3. Pero él no la coge. Está raro esta parte. Parece un bugciño de esto. Pero sigamos aquí. La validación correcta. Bueno, si entonces decimos si la cantidad de partes en las que él dividió esto, de hecho incluso se lo podemos quitar. Decimos si la partida de la cantidad de partes en que dividió el hash es diferente de 3. Entonces aquí pues podemos una nueva excepción. Podemos generar una excepción. Aquí podríamos utilizar la business exception que tenemos, o simplemente una excepción general que también más adelante tenemos que controlarla. Vamos a generar una excepción. En este caso no es una exception, podemos manejarlo como una que ya está del sistema, que es una format. El formato no es el correcto, entonces eso es un format exception. Y simplemente pongámosle aquí un expected hash format. Dejémoslo así. Listo, entonces para hacer el check, pues simplemente vamos a hacer este mismo método. Lo invocaríamos. Pero obviamente ya el salt y esto ya no podemos tomar los que vienen configurados por defecto, sino que debemos de tomar los que hacen parte del hash. Quiere decir que nosotros aquí debemos capturar cada una de las variables, las iteraciones. ¿Cómo lo hacemos? Part punto, bueno, más que punto, simplemente es como esto es un array, lo separamos. Entonces en la parte 0, ¿cierto? En la posición 0 de la array va a venir las iteraciones. Esto queremos manejarlo en tipo entero, entonces le ponemos un convert to int 32. Las iteraciones, y vamos a hacer lo mismo con los demás. Es decir, necesitamos el salt para utilizar el mismo salt. Para el mismo salt, entonces le damos aquí el 1, pero en este caso ya no lo convertimos a un entero, sino que lo vamos a convertir a un array de bytes, que es lo que nos va a recibir este método. Entonces hacemos la operación contraria que hicimos acá. Acá teníamos un array de bytes y lo convertíamos a un string base 64. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a convertir de base 64 a un string.
un string a base 64. Entonces lo hacemos en la parte 1, el salt, ya que eso nos genera un array de bytes. Y lo mismo vamos a hacer para la última que nos falta, que sería el key. Ahí está. Listo, hicimos la operación inversa que sí que realizamos cuando se hizo el hash. Básicamente entonces, en resumidas cuentas, cogimos el hash que se guardó en base de datos y lo dividimos y cogimos cada una de sus partes, las iteraciones, el sal y el key como tal. El key es el que nosotros tenemos que validar luego para ver si ese es el mismo. Porque como ya les mencionaba, nosotros no podemos hacer la operación contraria de decir, bueno, descífreme el hash y para ver si es igual. No, como se hace la validación es, se guarda su hash, luego cuando el usuario trata de loguearse en el sistema, se coge el texto plano que le ingresó, ABC123, lo convierte a un hash y compara son los hash. Si los hash son iguales, obviamente pues la contraseña es la misma. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Para eso entonces vamos a decirle que tenemos el password, que es el que queremos aplicarle el hash. El sal que vamos a utilizar es la variable que ya capturamos, el salt, y las iteraciones ya también las capturamos. Iterations. Ahora lo que hacemos es exactamente lo mismo que teníamos. Obtenemos los bytes. Este sí es tal cual estaba ahí. Y este es el nuevo key, ¿cierto? El key vamos a ponerle key to check. Key to check. Entonces el key a validar. Entonces, aquí lo que hicimos fue, bueno, el usuario se trató de loguear. Entonces ese password yo lo procesamos, ¿cierto? Le hacemos el hash y vamos a validar si este hash que se acabó de generar es igual al mismo hash que está guardado en la base de datos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Como esto es un array de bytes, pues tenemos que podemos compararlo en array de bytes o podríamos convertirlo a string y validar los dos strings. Ya es como ustedes como que prefieran, ¿cierto? En este caso vamos a hacerlo directamente. Vamos a hacerlo directamente validando el array de bytes. Igual por si de pronto no saben cómo validar un array de bytes, ahí pues lo hacemos fácilmente. Para hacer eso simplemente venimos aquí, le decimos al array de bytes que queremos validar y llamamos el método sequence equal. Listo, este sequence equal lo que nos permite hacer es validar si los arrays de bytes son iguales. En este caso el key to shake, vamos a ver si es igual al key normal. Listo. Con esto ya tenemos nuestra implementación del password service. Que básicamente lo que nos hace es, nos permite cifrar un texto y a su vez hacer una validación de un texto cifrado previamente. Listo, no es un descifrado, sino que lo vuelve a cifrar y lo compara con uno que esté cifrado anteriormente. Así realmente es como funciona para que quede claro. Entonces ya lo que debemos hacer es simplemente pues invocar esta clase que tenemos ahí, la vamos a invocar en nuestro sistema, este password service. Muy bien, entonces lo primero es registrarla. Vamos viendo, como ya hemos visto desde hace tiempo, veamos que aquí este service se nos está saliendo de control. Entonces en el próximo video vamos a trabajar el refactor de estas clases y de varias que tenemos pues por ahí utilizando extension methods. Vamos a ver cómo generar clases para tener esto de forma mucho más organizada y legible.
para que todo no quede ahí tirado en el startup. Eso lo haremos en el próximo video. Muy bien, por lo pronto, entonces haremos lo mismo aquí. Vamos a agregar, podemos agregarlo como singleton. Copiar este. Lo agregamos como singleton, le decimos la interfaz se llama password hasher y queremos que nos resuelva con un password service. Podemos dar trashing o singleton. En este caso, como eso no maneja estado, podemos manejar un singleton para cada uno. Ahí está. Ahora entonces vamos a hacer la validación que dijimos. En el security controller, creo que es ahí. No es ahí. Es en la del token. Es donde nosotros hacemos la validación. Validamos si el usuario es aquí. Login by credentials. Lo que debemos hacer es, antes de login by credential, esto que nos está devolviendo nos devuelve el security. Aquí validamos si es nulo. Muy bien. Entonces, no nos toca hacer mayores cambios. Porque aquí en este login, en este user, nosotros ya tendríamos el password que él se está guardando. O sea que con este es el que vamos a validar. Perfecto. Menos factor nos toca hacer. Lo que sí nos toca hacer, pues obviamente, es agregar el servicio de hashing de password, el password service. Hay password service. A ver, ¿cómo se llama la interfaz? No se llama password service, sino password hash. Password hasher. Agregamos el use. Bueno, una cosa para que tengan en cuenta, ¿cierto? Que de hecho también me lo han hecho saber en los comentarios, es el tema del using. ¿Qué pasa? Este password hasher también es implementado internamente por ASP.NET Identity. Entonces hay una clase que se llama así. Entonces cuando ustedes le van a dar agregar, vea que él me dice, ¿quiere agregar a ASP.NET Core Identity o va a utilizar el de interfaces? Si quieren para que no, para evitarnos ese tipo de confusiones, vamos a venir aquí a la interfaz y vamos a decirle control RR y vamos a renombrar este. Listo, vamos a decirle que le pongan, le vamos a poner password service. Dice que lo va a cambiar en 3 archivos. Password service. Ahí ya está. Precisamente como no había agregado no había agregado el username, no lo cogía, pero en el startup sí lo debió haber cambiado. Y venimos aquí, hay password service. Listo. Para que no nos vayamos a confundir con el que utiliza .NET Core Identity. Listo, aquí simplemente entonces sería password service. Eso lo inyectamos acá. Password service. Password service es igual a password service. Listo. Aquí ya lo tenemos. Entonces simplemente con este vamos a validar. Él nos dice que el password service .check nosotros debemos enviarle el hash y el password que el usuario digitó. Entonces el hash, ¿dónde lo tenemos? Es el que nosotros, el que está en la base de datos guardado, es decir, user.password. ¿Cuál es el password? Lo que el usuario ingresó en el request, es decir, login.password. Ahí ya lo tenemos.
Entonces con este, simplemente aquí ya sabemos si son iguales o no. Esto nos va a devolver. Quiere decir que en vez de esta validación, pues que en vez de preguntar si es diferente de nulo, ya lo que vamos a hacer, bueno, ya que eso es muy feo hacerlo así, pues digamos, eso es válido hacerlo, ¿cierto? Devolver aquí esto porque al final esto es un booleano, pero más bien pongamos aquí un isValid que nos devuelva esto. Que también obviamente pues nos sirve más para temas de cuando hagamos una depuración, un paso a paso, saber qué nos devolvió. Listo. Entonces vea que simplemente agregamos aquí esa validacióncita. Recibimos el password que está en la base de datos y el password que se ingresó en el request y los comparamos. Si son iguales, pues obviamente le damos acceso y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el password service. Password service. Vamos a meterlo en el token, en el de security, que es en el que nosotros creamos un nuevo usuario. Entonces venimos aquí, passwords, agregamos el using, este lo agregamos aquí y hacemos el proceso contrario. Vamos a ver en el password service. Password service es igual a... Listo. Entonces, antes de que nosotros registremos el usuario, el security que lo tenemos aquí, lo que debemos hacer es hacer el hash password service.hash. Es decir, vamos a hacer el hash de la contraseña. Es tan sencillo como decirle security dto.password. O bueno, podemos hacerlo en este que ya está mapeado. Ya lo tenemos con el automapper. Listo, aquí está security password. Este password, bueno, de hecho lo podemos asignar al mismo. Vamos a decirle que a este de security en la propiedad password se la vamos a reemplazar por el password service.hash, ¿cierto? Lo que nos devuelva, es decir, la misma contraseña, pero ya hasheada con un hash con la implementación pues que ya tenemos. Vamos a hacer entonces ya la implementación está lista, vamos a hacer la prueba. Para esto va a ser lo siguiente, vamos a crear un nuevo usuario. Creemos un nuevo usuario y que tenga obviamente pues los permisos que nosotros requerimos. Dice que no es capaz de conectarse a la IIS Express. ¿Qué será? Vale, rebuild. Y hacemos la validación que dice en la IIS Express. Vamos a clic derecho por aquí. Social Media API. El que nosotros estamos trabajando. Vamos a ver si esta vez sí es capaz. Parece que se resabió. Entonces posiblemente cierro. Cerremos todo el IIS y lo volvemos a ejecutar. A ver si nos da. Tampoco nos da. Abierto como admin. Muy bien. Entonces como no nos da, vamos a hacerlo aquí con el Kestrel. A ver qué está pasando. Posiblemente reiniciando el Visual Studio, pues se solucione eso del IIS o reiniciando el equipo. Eso pasa algunas veces. Pues se queda pegado ahí el debugger de eso. Entonces, pues toca reiniciar. Obviamente, para no reiniciarlo, lo voy a hacer aquí con este.
Entonces aquí tenemos localhost 5000. Vamos a hacer aquí la validación. 5000 es las... Teníamos Swagger acá si no estoy mal. A ver. Bueno, este no tiene por el HTTPS. Entonces venga más bien para... Lo hacemos más rápido. Yo reinicio el Visual Studio y hacemos la ejecución. Bueno, aquí validando. Pues seguimos con el mismo error. Entonces vamos a hacer una pequeña triquiñuela, ¿cierto? Tenemos que reiniciar Visual y sigue con lo mismo, entonces no, nuevamente como estoy grabando el video no lo pienso, pues no pienso reiniciar el equipo, pero pues vamos a ver que hay formas de conseguir el mismo objetivo. Cuando yo ejecuto aquí y me sale que no es posible conectar, él en los errores que muestra en el server, él básicamente lo que dice es que el sitio está corriendo correctamente por el HTTPS, pero que por HTTP no lo puede hacer porque en teoría está siendo usado por otro proceso el archivo. Entonces, como ya se está ejecutando, voy a ejecutarlo directamente desde la IS Express, simplemente social media o simplemente era localhost y abriéndolo desde ahí, ¿cierto? Vemos que el sitio como tal está ejecutándose. Ahora, ¿qué pasa? Queremos hacerle un paso a paso para ver que el proceso sí se ejecuta correctamente. Para eso, entonces, vamos a tachar el proceso de la IIS Express a nuestro Visual Studio. Para eso, lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a hacerlo, dijimos que queremos crear un usuario. Muy bien, entonces queremos crear un usuario nuevo, entonces vamos a poner el punto de interrupción acá. Dice que lo tenemos que hacer como administrador. En este caso no nos funcionaría. No nos funciona porque pues como ya implementamos la lógica de la validación del token, pues obviamente cuando él haga el cifrado del token, el hash, no va a coincidir. Entonces vamos a crear un usuario nuevo que sea administrado, ¿cierto? Y comentamos solo por este momento la línea del authorize para poder crear un usuario sin mayores cosas. Como ya sabemos que no podemos ejecutar, ¿cierto? Pero ya está corriendo el sitio, balón aquí corriendo en el AES Express. A ver, como compilé, esta vaina se dañó. Démosle volver aquí. Le damos nuevamente aquí. Abrir. Listo. Ya está corriendo. Entonces lo que hacemos es, le damos aquí a debug y nos vamos para la opción Attach to Process. Listo, atachar un proceso al Visual Studio. Aquí vamos a buscar el que dice IIS Express. Listo, IIS Express. Queremos atacharlo. Entonces el Visual lo que hace es que ya empieza a escuchar todo lo que pase a través de ese proceso. En este caso, pues es el IIS. Vemos que ya es como si lo hubiéramos ejecutado. Él se puso en modo debug. Y entonces ya podemos hacer el paso a paso. Vamos a crear un nuevo usuario, que lo hacemos aquí a través de Security. Vamos a crearlo como administrador. Administrator. Pongámosle user admin. Y el password que sea algo sencillo. ABC123. Le damos a enviar. Y vemos que de esta forma, de igual forma, podemos hacer el paso a paso. Listo, sin necesidad de haberlo ejecutado directamente desde el Visual. Entonces recibimos la información, eso es lo que hicimos en el video pasado. Vamos a hacer el hash. Listo, tenemos el password ABC123.
Voy a entrar solo la primera vez para validarlo. Tenemos el password ABC123, el salt, el tamaño es 16, la cantidad de iteraciones son 10.000, que es lo mínimo recomendado. Y hacemos este. Obtenemos los bytes, que son 32. Entonces vea, ese es el key. Así es como él nos generó el hash que generó para la clave ABC123. El sal que estamos utilizando es este. Este fue el sal que él automáticamente nos generó. Entonces vamos a retornar nuestra cadena así. Esto es lo que vamos a guardar en base de datos. Véanlo ahí. Vamos a guardar un 1000, 10.000 que son las iteraciones, punto el salt, es este que hay ahí, punto el hash. Venimos aquí, le damos registrar al usuario. Él dice que ya lo registró, le damos continuar y ahí está. Dice, bueno, sí, el usuario ya se registró. Esto aquí lo podríamos quitar, ¿cierto? Obviamente, pues como solo puede crear un administrador, pues no hay ningún problema en que se muestre. Pero realmente esto, cuando devolvamos la respuesta, de hecho ni siquiera deberíamos mostrar información. Simplemente decir un OK, un content, un accepted, cualquiera de estos está bien. Aquí no necesito, porque este sería más a nivel administrativo, no es necesario mostrar este tipo de información, que de igual forma pues es información sensible. Entonces ya vimos que ya se creó. Si vamos a la base de datos, vamos a hacerlo aquí directamente. Vamos a ver si él aquí nos deja ver SQL Server Object Explorer. Entonces tenemos en la base de datos, social media, la tabla de seguridad, dar ver data. Entonces veámoslo ahí. Vamos que ahora sí, si ya viniera cualquier usuario o un usuario administrador, cualquiera que tenga acceso a la base de datos, pues obviamente no va a saber a ciencia cierta, ¿cierto? De hecho no va a saber, no tiene una forma sencilla de saber cuál es la contraseña de este usuario como tal, de este user admin. Como ya tenemos un usuario administrador, estos dos que tengo aquí los podemos eliminar. De hecho, eliminémoslos para que todos ya tengan este mismo formato. Pero vamos a hacer una nueva prueba. Vamos a crear otro usuario que se llame consumer. Pongamos user consumer. La clave, pongamos el mismo password. Pongamos el mismo password ABC123 con este usuario user consumer. Nombre, no sé. Pongámosle consumer. El rol consumer. Le damos a enviar. Continuar. Él dice que la creó. Pero entonces veamos lo siguiente. ABC123, la misma clave. Venimos aquí. Démosle refrescar a la información. Veamos que si bien es la misma clave, es el mismo ABC123 para uno, ¿cierto? Para ver que lo único en que coinciden es en el tema pues de las iteraciones, que a las dos se le utilizó 10.000. En el caso del salt es generado para cada usuario. Listo. Y con ese salt, pues es que se genera el key y todo eso. Entonces va que ya va a ser mucho más complicado que un atacante pues trate de descifrar esto, porque para una misma clave se están generando hash diferentes. Entonces va que ya con esto tenemos un mecanismo para nosotros guardar correctamente las contraseñas o información sensible en nuestra base de datos. Vamos a hacer la última prueba, que es con la que vamos a obtener el token. En este caso, pues ya podemos activar nuevamente los roles, el rol del administrador, que eso no tiene nada que ver con el hashing. Y entonces validemos el del token. Bueno, en el del token
Pues simplemente es venir aquí y ver si es válido o no. Muy bien. Entonces, y volvamos a tachar el proceso. Como ya lo hice la primera vez, él me habilita la opción volver a tachar el mismo proceso. Lo hago ahí y obtenemos el token. En el token tenemos entonces el user admin, si no estoy mal, ABC123. Venga, validémoslo rápidamente acá. Y es user admin y esta era ABC123. Entonces, lo que va a pasar es que este ABC123 él va a venir a buscarlo a la base de datos, es decir, estamos haciendo doble validación. Estamos en el del token, él va con ese usuario y contraseña, obtiene su usuario, ¿cierto? Y adicional a eso valida la contraseña como tal. Entonces, bueno, pero espere que aquí nos vamos a encontrar con el siguiente error. Y es que la contraseña ya no va a ser ABC123, sino que es la del hashing, o sea que él no la va a encontrar. Lo que tendríamos que hacer es primero generar nuevamente el hashing, para volver a hacer esta validación. Entonces, vamos a hacerlo. Va lo que va a pasar. Lo que va a pasar aquí es que este usuario, este método getLoginByCredentials no nos va a devolver nada. Esto nos va a volver un nulo porque obviamente pues la contraseña ya no es userAdmin. Entonces, en ese orden de ideas, sí nos toca hacer el tema sí nos toca hacer el refactor. Eso porque la validación de la contraseña la estamos haciendo aquí. Pero esto se arregla muy sencillo y es simplemente viniendo aquí, vamos al del core. Es aquí en el core, en el service de security, o no más que en el service, eso lo tenemos que hacer es en el repositorio. En el repositorio, security repository, en el user, ya no vamos a filtrar por password, sino simplemente el usuario. ¿Cuál es la contraseña de ese usuario? Porque la contraseña como tal la estamos validando es aquí en el check. Ya que ahí no tiene sentido hacerla dos veces. Esto es lo único que debemos hacer. Ahora entonces volvamos a hacer la validación. Volvamos aquí en debug, le damos reattach process y volvemos a invocar el método para obtener el. Ahí está, le damos ABC123. Le entra. Entonces, como ya aquí solo le estamos mandando el usuario, a ver qué nos dice. User admin. Él no está entrando ahí. Vamos a ver qué está pasando. Get login by credentials. Bueno, esto fue lo que pasó. Importante, como nosotros estamos atachando el proceso, pues obviamente él está con la versión anterior. Por eso fue que cuando yo traté de acceder al repositorio, él me pidió que cuál es la DLL actualizada, porque él la detectó un cambio. Entonces voy a detener el sitio. Listo. Voy a compilar. Sí, obviamente pues no habíamos compilado ni habíamos ejecutado pues como la última versión. Entonces le doy que me ejecute la IIS Express. Obviamente él dice que no es capaz de ejecutar uno, pero realmente él sí nos ejecuta el del HTTPS. Esperamos que lo cargue. Efectivamente ahí está. Volvemos a hacer el llamado. Pero para esto atachamos el proceso. Validemos nuevamente el token. Ahí está. Listo. Entonces ejecutemos.
y hacemos el paso a paso. Esto ya para que finalicemos. Vemos acá que tenemos en el tema de login. Entonces tenemos el login, él manda la información, va al repositorio y así ahí sí nos devuelve la información del usuario, ¿cierto? El ID, este es el password, bueno. Eso se lo mandamos a nuestro service de password. Le mandamos el hash, la contraseña en hashing y obviamente el password que él supuestamente es el de él. Le damos F11 y hacemos el proceso. Entonces, como hemos dicho, validamos las partes. Tenemos aquí 10.000, el generó el segundo que es el salt y el otro es el key. Las obtenemos, 10.000, el salt lo generamos un byte de 16, el key lo generamos en un byte de 32. Invocamos nuevamente la clase, obtenemos el key y vemos que eso nos devolvió un key de 32. Con el key de 32 pues que ya teníamos, entonces lo comparamos y en este caso él nos dice, sí señor, es el mismo, entonces es válido. En ese orden de ideas, como es válido, él nos va a devolver un token. Aquí ya lo tenemos. Listo, ahí ya lo tenemos. Ahora lo que haremos será, pues solamente vamos a validar que eso no haya quedado malo, ¿cierto? Que no haya quedado abierto pues, en general, que todos devuelvan true. Le enviamos un 234. Tenemos el usuario, ahí no hay problema. Le preguntamos si es válido o no. Las iteraciones, el sol, todo tal cual está. Generamos el hash del password 1234. Tenemos uno de 32, obviamente contra uno de 32, es el que ya teníamos allá. Él hace aquí la validación, es igual. Dice no, obviamente pues no coincide el hash generado para uno que con el otro. Por lo tanto, pues la respuesta de este es un no found. Listo muchachos, entonces pues como ven ya vimos cómo generar correctamente el hash de nuestra contraseña utilizando pues ya mecanismos modernos como es el salt, como es el tema de las iterations para volver el hash lento, ¿cierto? Un slow hash. También digamos que lo pueden encontrar así. Vivimos cómo hacer pues obviamente esa implementación y el tema del refactor. A destacar, obviamente, pues de lo que la validación que hicimos de listo en qué parte de nuestra carpeta, de nuestro proyecto va a ir, en qué capa y qué implicaciones tiene ponerla, por decir, haberla puesto aquí en service en el core o ponerla a nivel de infraestructura. Listo. Como la pusimos a nivel de infraestructura, ya sabíamos que no la podíamos invocar en el del core, porque el core no tiene acceso a nada de lo de infraestructura. Entonces es importante pues tener que lo definamos así. Aunque también lo hubiéramos podido, ¿cierto? Como les decía, también se hubiera podido hacer al revés, porque la implementación se podría haber manejado acá, se hubiera podido manejado aquí en el infrastructure y lo que sí tendría que haber estado aquí obligatoriamente sería la interfaz, porque la interfaz si la tenemos aquí en infrastructure no se puede utilizar en el core. Pero como ven, realmente si nos ponemos a analizar no es necesario, o digamos que no debería estar en el core, sino que es un tema más, debe ir en una capa superior a la de dominio. Esto en este caso lo hacemos directamente en el controlador, que es en el token, pues obviamente hacemos el tema del check, validar si el hash coincide o no, o en el caso de cuando vayamos a crear uno nuevo, antes de que él lo guarde, porque el repositorio solo se encarga de guardar, no tenemos ningún tipo
digamos que no es un concern del repositorio el validar el formato de la contraseña ni que cumpla con algún estándar, aquí lo tenemos definido. Obviamente si nosotros estuviéramos trabajando con la capa de aplicación, ¿cierto? De la de dominio y también la de aplicación, y posiblemente este cambio lo hubiéramos implementado en la de aplicación, porque es algo concerniente a nuestra app. Eso es todo entonces por este video, muchachos. Ya saben, un poco largo, pero lo importante es como que nos quedara claro cómo hacer la parte de la implementación y ya para continuar con los demás refactores. Entonces en el siguiente video, ya saben, vamos a trabajar, vamos a continuar con los refactor, sobre todo el tema del startup. Vemos que ya está creciendo bastante este archivo. Entonces vamos a ver cómo sacar esto de acá, pasarlo a uno o varios archivos para que queden de una forma más ordenada. Adicional a esto, veremos funcionalidades adicionales o cositas adicionales del Fluent Validation para los temas, para el tema de las validaciones, cómo manejar otro tipo de validaciones, pues digamos que por decir en el tema de la seguridad no hemos implementado validaciones y adicional a esto, cómo manejar mensajes personalizados, porque en este momento pues hemos dejado los mensajes que vienen por defecto, pero en este momento pues obviamente por defecto es en inglés. Si ustedes no van a manejar, si las aplicaciones suyas son en español, pues no tiene ningún tipo de sentido que el mensaje se muestre en inglés. Entonces vamos a ver cómo customizar este tipo de mensajes. Y para eso, obviamente, pues tendremos que hacer un refactor sobre el filter attribute que tenemos aquí, sobre el validation filter, para mostrarlo en una respuesta, en un tipo de respuesta más adecuado. Entonces vemos que vamos evolucionando nuestro sistema. Teníamos una versión inicial funcional con unas buenas prácticas base, pero íbamos dejando deuda técnica, la cual estamos cubriendo en este momento. Listo, muchachos. Entonces, si les gustó, recuerden darle like al video, compartir con sus colegas. Importante suscribirse al canal y sobre todo dejen sus comentarios sobre cositas de pronto, imprecisiones que hayamos dicho, y sobre todo en temas de más de seguridad, ¿cierto? Lo de hash, inscripciones, concepticos de pronto que se puedan complementar, son bienvenidos para que obviamente pues todos lo sepamos. Eso es todo, hasta la próxima.